Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 12, y vamos a hacer del versículo número 18 hasta el final, o sea, el versículo número 29. En esta ocasión, para este sermón, le decidió poner los que rechazan la gracia de Dios. Como los versículos son bastante amplios que tenemos que ver, y ustedes ya estuvieron haciendo una lectura esta semana más o menos del capítulo número 12, se van a dar cuenta que mucho de lo que está acá ya es un repaso de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Así que no le va a resultar tan difícil entender lo que vamos a ver. El autor empieza diciendo, o sea, porque no habéis rechazado el monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba, los cuales, los que lo oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta ahí, porque vamos a explicar un poquito esto. Entonces el autor, vamos a decir, va a hacer un contraste. Amados, es lo que va a hacer una antítesis, o sea, de estos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, que todo esto ya lo vimos nosotros. Entonces va a hacer un contraste entre esos dos pactos que ya estuvimos viendo, ¿sí? Y del versículo 18 al versículo número 21. Y después del 22 al 24 va a empezar a exponer un poco el nuevo pacto, donde fíjese que él está hablando de ese acercamiento. Acuérdense, le está hablando en el contexto histórico para aquellos que no estuvieron todos estos meses del año pasado, para que puedan entender. Contexto histórico. Le está hablando a estos grupos de hebreos que quizás estaban congregando, estaban entrando al nuevo pacto, a la iglesia, de estos redimidos, de estos justos, y le está diciendo que ustedes, de alguna forma le está llevando a su mente, a sus padres, vamos a decir, que estuvieron en esa época y en Moisés, haciendo recordar el temor y temblor que ellos tuvieron de sus padres ahí al acercarse al monte de Sinaí, ¿sí? Entonces es lo que le está diciendo eso. Vamos a ver que hay un contraste entre los dos pactos, lo que hacía uno y lo que hace otro. Ahora, no sé si se acuerdan ustedes, esto es importante, miren, si no se acuerdan mucho de lo que voy a hablar, esto es importante. Acuérdense cuando hablo de esto de la teología pactual. ¿Se acuerdan que hemos visto el protoevangelio, el pacto de obra, el pacto noético, abrámico, de Moisés, o sinaítico, si quise el pacto davídico, el nuevo pacto? Bueno, acuérdense el pacto mosaico. ¿Se acuerdan de este pacto mosaico? Era una recapitulación del pacto de obra. No es el pacto de obra dado de nuevo. Eso es imposible, porque cuando hablan de nosotros dicen, los bautistas particulares o los bautistas reformados, otros reformados dicen eso de nosotros, creen que este es el pacto de obra. No, amado, no es el pacto de obra, porque el hombre ya cayó. Todo esto que estoy diciendo tiene un sentido para que ustedes puedan entender esto. Pero sí es una recapitulación de ese pacto que fue dado. ¿Para qué? Este pacto, cuando empieza en el capítulo 20 de los 10 mandamientos que vemos, capítulo 19 de Éxodo 19 y Éxodo 20, vamos a ver que era la forma como él estaba dando esta recapitulación del pacto de obra, porque era una nación que empezaba, pero no es el pacto de obra. ¿Por qué me está explicando esto de nuevo? Para aquellos que no entienden, es que quiero que entiendan esto. Él, si entienden esto, se le va a aclarar bastante. Le está llevando a entender, que ya lo vimos varias veces esto en el libro de Hebreos, que puedan entender que este pacto es un pacto vamos a decir, una recapitulación del pacto de obra, que le está dando la ley para que vean su pecado, para que puedan ver la negrura, por la ley lo que produce, que es temor y temblor, como decían,
¿Para qué volver entonces a un pacto antiguo? Esto es la idea más o menos para que puedan entender. Que ya lo vimos. Esto le va a aclarar bastante. Ahora, escuchen, no es un tiempo para estar hablando del pacto de la teología pactual. Por eso está en el canal, que hay una serie que di de teología pactual. Pero sí un poco vamos a ver para tener refrescar nuestra memoria. En Éxodo capítulo 19 van a ver, yo no voy a leer todo, pero el capítulo 19, capítulo 20, donde se da la ley moral, vamos a ver un poco de esto. Éxodo capítulo 19, escuche, lo que está leyendo el autor acá está en el capítulo 19 de Éxodo. Dice así: Israel en Sinaí. En el mes tercero a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Acá, versículo número 3. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y como los tomé sobre los águilas y los he traído aquí. Escuche el versículo número 5, esto es Éxodo 19:5. Escuche lo que dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, y escuche, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ya lo expliqué varias veces, no es el tiempo para la teología pactual, pero acá vemos y guardar en mi pacto. Entonces no es un pacto de gracia, ¿sí? Hay un pacto. Si hicieres esto, y nosotros sabemos que Israel no lo hizo, porque más adelante, ustedes en el capítulo número 20, ustedes saben que está, ¿qué cosa? Bueno, los 10 mandamientos. Él le da los 10 mandamientos ahí. Pero fíjese en el versículo número 18, perdón, de Éxodo 20, después de darle la ley, lo que dice: el terror del pueblo. Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Esto está en hebreo, que estamos leyendo acá, para que sepa, Hebreos 12. Pero está tomado de Éxodo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La ley, cuando se ha dado la ley, no se ha dado para salvación, sino para que nosotros, cuando veamos la santidad en el monte de Sinaí, o sea, vemos la ley, ¿qué debe producir en nosotros? Temor y temblor. Hoy, amado, no se produce temor y temblor para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque hoy se habla de un Dios bonachón, un Dios que ama a todos, un Dios con una simple aceptar en su corazón podés acercarse. Pero cuando se da la ley, vemos que Dios nos da la ley, o le dio la ley al pueblo. ¿Para qué? Para mostrarle que nadie se puede acercar a Dios. ¿Por qué? Porque es imposible. Todo el que se quiera acercar, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Eso es todo el sentido espiritual que les quiero mostrar. Ese antiguo pacto, ¿para qué volver? Le está diciendo. No salva. Todo lo que usted quiera hacer, moralista, portarse bien, esto, sin tener a Cristo no salva. Ahora, teniendo a Cristo, por supuesto que sí, que debe hacer buenas obras, pero por un resultado de salvación. Pero eso es lo que está mostrando el autor. Temblaron ante la ley. ¿Por qué? Porque de alguna forma diría: ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos acercarnos? La ley dice: todo el que se acerque, incluso un animal, los matarán. Nadie puede tener acceso a mi presencia. Eso es lo que está haciendo la ley, ¿sí? Para eso que pueda, para que tengan temor delante de vosotros, para que no peques. Pero es imposible pecar, porque la ley me muestra mi condición pecaminosa. Fíjese lo que dice. Él dice: que no hagáis conmigo dioses ni plata. ¿Qué pasó más adelante, amados? ¿Se acuerdan ustedes? Con Israel. Bueno, después de esto, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Y siguieron y haciendo idolatría.
Ahora ese pacto, sabemos que por más que no era un pacto para salvación, porque en Gálatas capítulo 3:19, creo que Romanos 3:19 dice el propósito también de la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Bueno, la ley fue dada para que por muchas, tiene muchas funciones, pero una de ellas, la ley, más allá de mostrarnos la santidad y la belleza de Dios, que Él es perfecto, muestra nuestra condición pecaminosa, ¿sí? Entonces, vemos que es un pacto, vamos a decir, una recapitulación del pacto de obra. No es un pacto de obra, pero sí para que ellos vieran su pecado. La ley nos muestra que no podemos cumplir. ¿Por qué? Porque el hombre es pecaminoso. Entonces el hombre no puede cumplir. Entonces fíjese, cuando dice que Moisés tembló, bueno, algunos creen que, bueno, no aparece ahí. Algunos dicen, bueno, tembló ante la presencia. Ya creo que en Éxodo 19:10, que está sacado eso. Otros creen que fue tembló porque vio, vamos a decir, al pueblo que iba a pecar con el becerro, ¿sí? Más allá de eso, yo creo que todos, incluso Moisés, tembló cuando dijo que estaba espantado, que estaba temblando él. Y eso está tomado de Deuteronomio 9, versículo 19. Entonces dice que él estaba temblando, que él estaba espantado, incluso cuando bajó y vio a esta gente en esa idolatría. Pero lo que tiene que producir la ley, como a todos, incluso a ellos y a nosotros, antes de venir a Cristo, tiene que producir ese temblor, así como lo produjo en Israel, como lo produjo en Pablo, que dijo, miserable hombre de mí, como lo dijo Pedro, dijo, aléjate de mí que soy hombre pecador, como lo dijo en Isaías capítulo 6, que vio al santo de Israel y dijo que estaba muerto. Eso es lo que debe producir. Entonces vemos que el autor está haciendo este contraste, o esta antítesis pactual entre el antiguo y el nuevo pacto. Primero le está mostrando el antiguo pacto, que el antiguo pacto nos salva, amados, no puede salvar, no fue dado para salvación, fue para mostrarnos a nuestra condición pecaminosa, la santidad de Dios, y para que apuntara, vamos a decir esto, al nuevo pacto, aunque había gracia en esos sacrificios, vamos a decir, hasta que viniera el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero nadie puede cumplir la exigencia o el peso que demanda la ley, ¿sí? Entonces es importante que podamos entender eso. La ley de alguna forma sí apuntaba al nuevo pacto, a Jesucristo, como era un ayo, podríamos decir, ¿sí? Estas trompetas que veían ahí, que producían los relámpagos y todo, que Dios está airado contra el pecador, por eso temblaban ellos, estaban así escondidos, por eso Dios, escuche que usted cuando está lloviendo a veces no tiene un temblor, imagínense estar frente de ahí y los rayos que caen, un sonido de trompeta, Dios está airado, Dios en su segunda venida, creo que más adelante vamos a ver el profeta, va a sonar esas trompetas, va a descender el Señor Jesucristo, amados. El Señor está airado con todos los pecadores todos los días. Por eso que el pueblo temblaba. Dios está airado. Ahora, fíjese, Dios dice, manda que todos nosotros vamos camino al infierno. Eso es lo que nos muestra. Porque el hombre no puede cumplir la ley. Por más que quiera y se esfuerce, no puede. Porque eso es obrar en la carne. Entonces este pacto nos muestra el autor que el acceso a Dios es imposible por medio de la ley. Nadie puede salvarse a sí mismo. Contexto histórico de nuevo, volvamos. Entonces le está diciendo, ¿para qué volver entonces ahí? Claro, la persecución, los familiares, seguir a Jesucristo, todo eso hay que llevar una carga. Pero es una carga, amados, que una vez que somos salvos se puede llevar, aunque hay sufrimiento. Pero llevar la mochila de los pecados y esa montaña de Sinaí es imposible. Nadie puede, amado, hacerlo eso. Nadie puede subir. Entonces, vamos a decir, esto nos apunta, este pacto, al nuevo pacto. Aquel que iba a venir. Aquel que estaba anunciado, ¿se acuerda? En la serie de Salmos hace unos cuantos años, porque ya lo terminamos. Creo que fue como 4 años de Salmos. Pero cuando empezamos recién los Salmos, en el capítulo Salmo número 2, versículo número 6, creo que era, se anunciaba, más así, ese rey que iba a venir a gobernar, que era el Señor Jesucristo. Y hablaba de él, que iba a venir a ¿qué? A salvar a su pueblo. Bueno,
Ese es el nuevo pacto que estaba anunciado. Todo esto, vamos a decir, es lo que estuvimos viendo todo el año pasado. Un poco la recapitulación, un poquito de esto. Entonces, nadie puede ser salvo. Creo que es en Juan capítulo 4, versículo 24, es cuando el Señor Jesucristo va por un lugar que le era necesario y se iba a encontrar con una señora que es conocida como la Samaritana. Y Él le dice que ya nadie iba a adorar en este monte de ahí, que estaba ahí, o en Jerusalén, sino que iba a venir un tiempo donde todos le íbamos a poder adorar. ¿Sí? Se iba a terminar, se iba a remover todas estas cosas, incluso el antiguo pacto. Entonces Él está diciendo eso: no se aferren, no vuelvan a aquellos que va a ser destruido. Hay un nuevo pacto, hay una nueva ciudad, que es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la iglesia de Dios, de los hijos que pertenecen a este nuevo pacto. De nada sirve volver esas cosas, lo que está diciendo el autor acá. Entonces, todos tenemos ahora derecho y al acceso a Dios, vamos a ver dentro de un ratito, por medio del Señor Jesucristo. Pero en ese antiguo pacto es imposible, amados, es imposible, porque la ley resuena fuerte en nuestra mente como esos relámpagos, la ley resuena en nuestra conciencia, la ley que nos ilumina muestra en nuestros pecados, amados. Entonces es imposible que podamos acercarnos al Señor. Ahora vamos a ver en los versículos más adelante que solamente aquellos que están en el nuevo pacto pueden tener ese acceso, que el Señor Jesucristo, creo que fue en Efesios capítulo número 2, versículo 11, dice que Él abrió o derrumbó esa pared intermedia que había para poder tener acceso a Dios. En Hebreo también dice que Él sí fue el que abrió, rompió el velo para poder entrar. Él es el mediador, ¿sí? Ahora todos somos aquellos que, podríamos decir, de alguna forma fuimos predestinados para ir ahí. O sea, aquellos que creen, no sé, en la obra del Señor Jesucristo. Ahora el asunto es, amados, si usted pertenece a este nuevo pacto, el Señor Jesucristo se está formando en su imagen, como dice creo que Gálatas capítulo 4, versículo 19. Porque si está dentro del nuevo pacto no significa que vengo, me congrego, escucho un sermón, canto unos himnos. De verdad, si estoy dentro del nuevo pacto, significa que nací de nuevo, que la imagen de Jesucristo se está formando, que mi vida también, pero esto por un resultado de la salvación. Pero si yo pertenezco al antiguo pacto, es muy posible que siga haciendo obras si está dentro de la iglesia y de alguna forma quizás no me doy cuenta y hago obras como esa persona. Entonces el asunto es darnos cuenta si hemos nacido de nuevo, si estamos dentro del nuevo pacto. Es así lo que nos está mostrando el autor. Entonces, sigamos, acuérdense que este pacto antiguo, sigo con el contexto histórico, estuvimos viendo todo este año que pasó, que lo único que producía este pacto, que era muerte, amados, porque la ley es un ministerio, creo que dice en Corintios, es un ministerio de muerte, no da vida a aquellos que están en este pacto, en este antiguo pacto. ¿Todo bien? Entonces es así. Nosotros no hemos acercado al antiguo pacto, al monte de Sinaí. ¿Por qué? Porque amados, cuando nos acercamos a este pacto, acuérdense, ¿para qué querer volver a eso? Pues vamos a decir, ¿para qué querer ir a un lugar? Vamos a traerlo a esta época. ¿Para qué ir a un lugar, a un ministerio que no se predica el verdadero evangelio? Un evangelio que se predica un legalismo, una salvación por obra. Si a vos haces esto o aquello, podés ser salvo. Entonces, ¿para qué acercarse a eso, amados? Entonces, este pacto antiguo, este monte de Sinaí, producía muerte, escuche, esclavitud y servidumbre. Porque estas iglesias actuales, vamos a decir, que siempre hace esto, aquello, esto, y siempre que usted ve, nunca ha sentido, o nunca ha estado en esa iglesia que no se predica, vamos a decir, la gracia del Señor, que ha sido un peso para usted. Siempre tenía que hacer algo, siempre tenía que estar haciendo algo. Usted no sentía la libertad, pero no la libertad para pecar, la libertad que da Cristo, que saca esa carga de que esto, y si no haces esto, perdés la salvación, y si no haces esto, aquello. No, nosotros somos libres, pero para servirle a Dios, no al pecado.
Ahora tenemos esa libertad, no nos vayamos a los extremos, no sé si se puede entender. Y vamos a ver ahora, acá en el versículo que sigue él, porque el tiempo se me acaba a mí, que va a empezar a ver en esta antítesis pactual, o este contraste de pactos, va a empezar a dónde nos hemos acercado, que es al nuevo pacto. Y él dice así, versículo número 22, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, ¿a dónde nos hemos acercado? O sea, si nos hemos acercado porque Dios nos ha permitido que nos acerquemos, pero dice que nos hemos acercado al monte de Sión. Bueno, no es el tiempo para estar explicando qué es este monte de Sión, pero ustedes saben que este rey, el rey David, en una batalla, usted gana esto, y este monte que fue llamado, o sea, fue donde se construyó Jerusalén, ahí, sí, ahí ellos iban a adorar ahí. Pero eso vamos a decir en el sentido terrenal. Pero cuando estamos hablando del monte de Sión o la ciudad de Dios, que en esa época sí era ahí, ahora quiero que entiendan, ahora lo vamos a ver por una alegoría que Pablo nos explica en el capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, creo que versículo 21. ¿Qué es esta ciudad de Sión? Aunque sí era Jerusalén físicamente, vamos a ver que él está hablando de una ciudad celestial. Fíjese. Si no, ahora hablando de nosotros, ¿a dónde nos acercamos nosotros? O usted tiene que ir a Jerusalén para ser salvo y adorar. Porque ellos tenían que hacer eso, tenían que ir a Jerusalén. ¿A dónde nos acercamos? A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, pero escuche, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjese, en esta ciudad, no solamente, y aunque usted no lo crea, y aunque no se ven, dice que hay ángeles en las iglesias, guardando y cuidando. Fíjese también en Corintios, es lo mismo. Y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios del juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Escuchen, estos primogénitos, ¿sabéis lo que era un primogénito usted? Aquello que vimos como que despreció Esaú, amado, aquel que tenía el honor que se le daba a todos los derechos, o sea, esa doble parte del Padre. Bueno, nosotros, porque en el libro de Romanos, que no ve, creo Romanos 8:29, dice que Jesucristo es el primogénito, pero todos ahora somos coherederos en Jesucristo. Todo lo que ganó Jesucristo tenemos a nosotros. No es todos nosotros podemos ser primogénitos, pero primogénito tiene también una responsabilidad. También quiere eso. No, yo quiero a Jesús que me salva, pero quiere también a Jesús que también gobierne y reine tu corazón. Porque esa es la pregunta. Un primogénito también tiene responsabilidades. Cualquiera dice, yo quiero ser cabeza. Bueno, está bien, pero tenés responsabilidades. O sea, cada cosa tiene responsabilidades. Entonces, todos somos primogénitos por medio de Jesucristo. El Padre nos ha dado esto, esta herencia en Jesucristo. Y él sigue hablando del juez de todos. ¿Por qué el juez de todos? Porque Dios va a juzgar a todos, vivos o muertos, incluso a nosotros por nuestras obras, no para salvación. Ahora también dice de los espíritus justos hechos perfectos. ¿De qué esto habla? Bueno, de aquellos que ya ahora murieron y están en el cielo, podemos decir lo que nosotros conocemos como el estado intermedio. No hablamos de ningún purgatorio, es que murieron y su espíritu están allá, pero esperando la segunda venida, ustedes saben, para tener los cuerpos, ¿sí? Hasta ahí. Entonces el autor va a hablar ahora de este monte que él le dice, perdón, ya me perdí, 22, a veces al monte de Sión, ¿sí? Esta ciudad, está Jerusalén, que aparece en el Apocalipsis o en Gálatas, que ahora lo voy a leer, que es celestial o es espiritual. ¿Se puede llegar a entender? Nos habéis acercado y fíjese, en el tiempo presente, no dice, algún día cuando muera van a ir al cielo. Tiempo presente está diciendo, ¿sí? Es un tiempo presente o un tiempo perfecto, ahora, dice,
nos hemos acercado. ¿Cómo es posible? Amado, por medio de la iglesia. Algún día iremos al cielo, pero ya estamos. Por eso es importante, como vimos la otra vez, que no dejemos como mucho de congregar. ¿Por qué? Porque estamos... ¿La iglesia salva? No, salva a Cristo, amado. Pero si Jesucristo le salvó, usted va a querer estar adentro. Es así. Dentro donde está el Señor Jesucristo, donde se ministra la palabra. Entonces quiere estar ahí. En este nuevo pacto, nos hemos acercado ¿a dónde? De alguna forma, esta nueva Jerusalén, vamos a decir, podríamos decir, es al nuevo pacto que provee Jesucristo por medio de su sangre. Esta es la nueva administración en el presente, ahora. Y eso, vamos a decir, antes era vamos a decir, en Jerusalén. Ahora no hablo en ningún lugar definido, pero donde están 2 o 3, donde hay una iglesia sana y bien constituida, ahí tenemos que estar nosotros, todos juntos, ¿sí? Como una ciudad, todos somos un templo, todos somos una ciudad, por eso es importante que estemos juntos. La ciudad que está formando el Señor, una ciudad del Dios vivo, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, una Jerusalén celestial. Escuche, en el libro de Gálatas, capítulo número 4, no sé si se acuerdan ustedes, que lo vimos hace un tiempo, en una serie que está en el canal. Gálatas capítulo 4. Acuérdense, a ver, yo rápido, ¿qué habla el libro de Gálatas? ¿Se acuerda alguno de ustedes? Si yo sé que saben todo acá, ¿no? Saben de qué habla el libro de Gálatas, ¿sí? Yo sé. Pero, si no se acuerdan, le digo un poco. Es una defensa apologética para aquellos que sí aceptaban, vamos a decir de alguna forma, a Jesucristo, pero Jesucristo más esto, ¿sí? Jesucristo, tan pronto habéis vuelto así, se dejan engañados, todo eso, por otro evangelio. Ese es el contexto, Gálatas 1:6, ¿no se acuerdan? Bueno, esta gente se estaba queriendo volver al antiguo pacto, también lo mismo. Bueno, pero fíjese lo que está diciendo Pablo acá en Gálatas capítulo 4, el versículo número 21 en adelante. Alegoría de Sara y Agar. ¿Por qué está leyendo esto del pastor? Me dirá usted. Bueno, porque está el autor acá en el libro de Hebreos, capítulo 12. Él está haciendo una antítesis, un contraste entre el antiguo pacto de Sinaí y el nuevo pacto que es nombrado como el monte de Sión. Ahora, con esto en mente, vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Alegoría de Agar, de Sara y Agar. Versículo 21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No sabéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual, escuche, es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, los cuales da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das luz, corrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice después. Más que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava y al hijo de la libre. De esta manera, hermano, es que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Más allá de lo que sucedió en el contexto de que Sara tenía celo vas a decir, de la otra señora, que no quería que estuviera ahí porque tenía hijos, tenía una vida anterior, Abraham tuvo un hijo con esa señora. Esos son cosas de la carne. Aunque puede estar ahí, Dios aprobó eso, pero tiene un significado espiritual. ¿Por qué era eso? Echa fuera, ¿no? Porque Dios le dijo: hazte cargo de tu esposa, que tu esposa tiene celo de esa señora.
No, Dios no entró en ese juego. Tenía un propósito. La señora Agar representaba el antiguo pacto. Y como dice, creo que Hebreos capítulo 8, versículo 13, lo viejo pasa. Creo que es así, 8:13, ¿no? De Hebreo. Va a desaparecer. Bueno, echarlo fuera, se no puede tenerlo. Entonces, en ese sentido, Agar significaba eso. No estaba Dios con Sara contento porque tenía celo la esposa Sara de Abraham. Entonces dice, chaval, no, Dios no entró en eso. Estaba mostrando, de alguna forma, Pablo está mostrando esto. Pero miremos un poco, volvamos al texto, Hebreo capítulo número 12, ¿cuál es? Lo estoy diciendo porque por ahí se pueden llegar a perder. Pacto antiguo, nuevo pacto. Pacto antiguo en monte de Sinaí, nuevo pacto, monte de Sión. Ahí está. Y que nos dice en Gálatas, bueno, Pablo nos está mostrando que esto es una alegoría. ¿Sí? ¿Qué significa? Decime lo que quiere estar bajo la ley. En el contexto de Hebreo, se querían volver a eso. ¿Para qué volverse a eso? Lo mismo que en Gálatas. Dice, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Entonces lo que está diciendo es esto, que esto es una alegoría de los 2 pactos. O sea, el antiguo pacto, que se provenía de Sinaí, ¿qué producía? Hijos de esclavitud. La ley esclaviza, no salva. Cuando usted quiere más y más y más y más, como una arena movediza, más se va a hundir, más peso se va a tirar. Por eso digo, el moralismo no salva. Salva a Cristo, pero después que usted es salvo, por supuesto que tiene que vivir una vida conforme a la ley de Dios, o sea, moralmente. ¿Sí? Pero, fíjese, dice, era una alegoría, lo cual proviene del monte de Sinaí, la cual dijo para esclavitud. Esto es Agar. Todo lo que ¿para qué volverse a ese antiguo pacto? Porque ese antiguo pacto produce esclavitud y produce muerte. Nadie puede cumplir eso. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Todos los que están en Jerusalén, todos los que quieren ir a la tierra supuestamente santa, porque ahí está, ¿no? Dice que eso solamente mostraba, por decir de alguna forma tipológica, lo que era el sentido espiritual, lo que iba a ser. Pero todo eso, si no tienen a Jesucristo, están en esclavitud. ¿Sí? Dice, los reformados dicen que desecharon a Israel. Nadie dice que desechó a Israel, no desechó a ningún país el Señor. Solo que todos los que rechazan a Jesucristo, ellos mismos están rechazando esa salvación. No es que Dios rechaza a nadie, ellos no quieren saber nada. Por eso se llama los que rechazan la gracia de Dios. ¿Para qué volver a un antiguo pacto si Dios está dando el nuevo pacto? La gente no quiere saber nada, en esa época no querían saber nada con la gracia de Dios. Rechazaban a aquel que le había hablado de los cielos. ¿Sí? Entonces, mala Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Ahí está hablando de este pacto, del nuevo pacto. ¿Por qué de arriba? Porque de arriba vino el Señor. De Él descendió de ahí y también de arriba va a venir con todos esos santos que ya han sido redimidos, han sido justificados. Entonces, es libre, porque está escrito, regocíjate, Espíritu, que nos das luz, dice. Y sigue hablando de eso, que eche fuera ese antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ese antiguo pacto no salva. ¿Se acuerdan capítulo, creo que 4 de Romanos, cuando hablaba de Isaac también? ¿Quién era Isaac? Bueno, Isaac, ¿se acuerdan? Es todos aquellos que nacen, vas a decir, del nuevo pacto. Abraham creyó. ¿Y qué pasó? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí. Abraham creyó, y era algo que imposible. Un hombre de 100 años, la señora que ya estaba casi seca estérilmente, 90 y pico, sí, es imposible. Así que es imposible para el hombre dar vida, tener vida, concebir vida, pero para Dios es posible en el nuevo pacto. Dios da hijos en el nuevo pacto, y Isaac representa a todos que nacen de este nuevo pacto. ¿De qué? De que aquellos que como Abraham creen por medio de la fe y de verdad pueden nacer de nuevo. Pero el antiguo pacto, ¿qué produce? Estos hijos que eran, el nombre no me acuerdo, era el nombre de Agar, Ismael, claro. Ismael representa a estos hijos de esclavitud, que no salvan, no son salvos, son echados fuera. Entonces, esto es lo que está hablando un poco acá. Nosotros nos hemos acercado, que dice, al monte de Sión, ¿sí? A este nuevo pacto, que
excede, vamos a decir, en revelación al antiguo pacto. O sea que vemos ahí. Entonces, cuanta más revelación tienen, el escritor se viene esforzando para que ellos entiendan la importancia de este nuevo pacto. Y la importancia de este nuevo pacto, amado, trae mayor responsabilidad, amados. Fíjese, dice, está escrito, más dicho perfecto, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús el mediador del nuevo pacto. Ya esto lo vimos en el capítulo número 8, si no me equivoco, ¿no? De Jesús el mediador. Él es el único. En el antiguo pacto, bueno, veíamos quién era este mediador que veíamos ahí. Bueno, era Moisés, ¿sí? Pero no, o sea, solamente lo que mostraba Moisés es por medio de la ley. Es este pacto, vas a decir que es imposible acercarse a Dios. Pero también había gracia, porque Dios puso esos animalitos para hacer sacrificios, para, de alguna forma, esta gente que son tan salvos, porque son gente que fueron salvos, ¿sí? De alguna forma confiaron en esta gracia que iba a venir, ¿sí? Entonces este nuevo pacto, el monte de Sión, la nueva Jerusalén, es espiritual. Ya lo vimos en el Salmo 2, versículo 6, que estuve diciendo en la serie que estuvimos dando hace tiempo. O podríamos decir que es la iglesia espiritual. Si es conocido así, por los reformados lo conocemos como la iglesia espiritual. Sí, o la iglesia invisible, si quieren decirle. Pero de los que nacieron de nuevo. ¿Sí? Todos esos que nacieron de nuevo. Entonces, el guardar la ley, amados, no regenera. El ir a ese pacto no da un corazón nuevo. Dios mismo decía que tenían que circuncidarse sus corazones, ¿sí? Y todos estos, ¿se acuerdan que es en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 10 al 16? ¿Acuerdan esta gente que iba a esta ciudad celestial? Escuche, Jacob, Abraham y todo esto, cuando estuvimos viendo estos, de alguna forma, el capítulo número 11, ¿qué estaban yendo? No se quedaron acá en estas cosas del mundo. ¿Dónde tenían la mirada? ¿En lo? Ajá. Versículo número 10 del capítulo 11. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz fuera tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también uno ya casi muerto. Y ahí vemos, conforme a todo esto murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué esperaban esta gente? La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta nueva Jerusalén celestial, que también creo que habla en Apocalipsis también. Entonces el autor nos advierte más adelante. Fíjese, creo que es en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Yo no sé si por lo menos lo deben conocer por algún cántico. Versículo número 1 dice así. Apocalipsis versículo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y en el capítulo número 22, versículo número, creo que es el 5, dice así. Voy a empezar del 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, que era para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Escuche, no habrá ya más noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, ese es el Señor que los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces esta nueva Jerusalén o celestial o que va a descender algún día, no sabemos cuándo, podemos gozar ya ahora. ¿A dónde está reinando? Cuando estuvimos hablando un poco de este reino de Dios, aunque Dios, Señor Jesucristo está reinando, como dice 1 Corintios, sentado en los lugares celestiales, pero algún día va a venir. Pero ya el reino se ha acercado. ¿Dónde está? Bueno, sí, muy bien, en nuestros corazones. Ya nosotros
pertenecemos, somos primogénitos. Entonces pertenecemos a esta ciudad y a esta nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces todos aquellos que pertenecemos ahí estamos reunidos en las iglesias locales. Estar en una iglesia local no salva a Jesucristo, pero si estamos en Jesucristo es nuestro deber que congregarnos, estar ahí con los hermanos, ¿sí? Porque Jesús es el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es esta sangre rociada que habla el versículo número 24? Bueno, la sangre de Abel reclamaba justicia, ¿sí? Bueno, el antiguo pacto, ¿qué demanda el antiguo pacto? Bueno, quiero justicia, demanda. Pero la sangre del nuevo pacto, ¿qué dice? Versículo número 24, rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es esta sangre rociada que vemos ahí? Bueno, amado, la sangre rociada que vemos ahí es la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice? Bueno, la sangre de Jesucristo es la que clama por nosotros para perdón de pecados. Entonces, ¿cómo se puede acercar a ustedes? ¿Por medio de esa sangre, vamos a decir, el antiguo pacto, por medio del animalito, o por la sangre que es mejor del Señor Jesucristo, que clama por nosotros, amado? Entonces es así, todo aquel que quiera ir, o sea, quiera ser inscrito ya en el libro de la vida ahí, tiene que venir a Jesucristo para ser redimido, porque dice que Dios es juez de todos y Dios va a juzgar a todos. Ahí habla de que aquellos que fueron hechos perfectos, pero fueron hechos perfectos ¿por qué? ¿Por estar en el antiguo pacto? No, amado, fueron hechos perfectos por la sangre de Jesucristo. Hay perdón de pecados para cualquier pecado que pueda haber cometido usted. Cualquier pecado que venga a la mente, hay perdón de pecado. Por más grande el pecado que sea y Satanás acuse, hay perdón de pecado. Puede ir a Jesucristo y obtener ese perdón. Hoy es un tiempo de gracia. Aquellos que quieren ser, porque la ley nos muestra ir al monte de Sion y se nos muestra nuestras imperfecciones. Pero ir a Jesucristo podemos ser perfectos, ¿sí? En el sentido de la justificación, ¿no? La santificación posicional, ¿me entienden, no? Porque en el sentido, si nos miramos nosotros, todavía hay algunas cosas todavía que hay que mortificar, ¿no? Entonces es así. El autor nos muestra eso. Voy a seguir avanzando un poquito. Ni siquiera escuche, ni siquiera he abierto mis apuntes que tengo acá, aunque usted no lo crea. El tiempo ya se me fue 3/4 del tiempo, amados. Así que voy a hacer un pequeño contraste entre esos dos pactos, amados. El monte de Sinaí, entonces veíamos que Moisés era el mediador. En el monte de Sion, ¿quién es el mediador? Bueno, el Señor Jesucristo, ¿sí? Y es así, en el monte de Sinaí, en ese antiguo pacto, fue ratificado, acuérdese, por Éxodo, por esa sangre de los animales. Pero en el nuevo pacto fue, vamos a decir, ratificado ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, para que tenemos propiciación y expiación de nuestros pecados. En ese monte de Sinaí, nadie, acuérdense, se podía acercar a Dios. ¿Por medio de qué? Porque nuestros pecados no nos dejan acercarse, no nos dejan que nos acerquemos. Pero en el monte de Sion podemos acercarnos a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia que Él nos da. Por eso dice, no rechacen la gracia de Dios. ¿Qué gracia? Bueno, esa invitación que Dios nos hace desde el cielo, como recuerda que en Hebreos, que ahora vamos a ver, que ya vimos también en Hebreos 1:13, que Dios habló muchas veces, ahora no habla del Hijo. Bueno, Dios nos está hablando, Dios viene hablando, Dios viene invitando a que se acerquen. No que queremos ir por nuestras buenas obras, por hacer la peregrinación, por prender la velita, por portarme bien, por estar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes dentro de la iglesia. No, es por medio de Jesucristo. Esa invitación que usted le hace vez tras vez a sus amigos, a sus parientes, vez tras vez. Todas esas personas que rechazan la gracia de Dios, un día serán confrontados con el juez que los va a juzgar. Ellos nunca van a poder decir, nadie me predicó. Mire lo que dice, amado, aquellos que rechazan la gracia de Dios. Creo que es en Lucas, capítulo número 10. Denme un segundo, pues, sí, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, cuando usted le predica a un amigo, a un pariente,
Dice, el que a usted le oye, aunque fue dado para esos discípulos, escuche, también lo mismo, escuche, aliéntese, cuando dice, ay, voy a predicar, pero escuche lo que dice el Señor. El que a vosotros oye, ponga su nombre ahí, a mí me oye. O sea, cuando usted está predicando en nombre de Jesucristo. Usted es un pregonero, usted está hablando, abre su voz, saca un texto bíblico, Dios dice esto y esto y esto y esto. Dice, a mí me está oyendo, porque mi espíritu está dentro de vosotros, y yo estoy hablando. Por eso hablamos con la autoridad que Él nos da. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Todo el que no quiere saber con el Evangelio, que usted le invita vez tras vez tras vez, y dice, no quiero, otra vez con eso. Bueno, dice, no se preocupe, me está desechando a mí. No es que no quiere con usted, no quiere saber nada de quién, de Jesucristo. A mí me desecha, y escuche, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora, amados, ¿qué salvación puede haber para una persona así? Donde Dios envió a su Hijo acá para morir por los pecados de todo aquel que cree. Y esta persona está desechando esta salvación. Porque Dios no está diciendo, hacé, veo que usted tiene para lograr algo, incluso para un trabajo, tiene que tener esto, el currículum, hoja de vida, y esto, y saber, para que te puedan aceptar en un lugar. Pero dice, no, así como estás te acepto. Y la persona no quiere saber nada, amado. ¿Por qué no quiere saber nada? Porque el hombre no quiere venir a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que abandonar sus pecados. El pecado dice, vas a dejar esto y aquello. Usted cree que es usted, es el pecado que habita dentro de usted, que le está hablando. Una vez que se caigan las cadenas y usted sea libre, le puede hacer que usted va a saltar, porque dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, todas estas personas que rechazan al Señor y rechazan el Evangelio, tienen que tener cuidado porque están rechazando a Jesucristo, amados. Versículo 25 de lo que yo venía hablando. Mirad que no desechéis a que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos vosotros si desecháis a que amonesta desde los cielos. Algunos creen, el exegeta, algunos comentaristas, que el que amonestaba desde la tierra, dice, bueno, Moisés. Puede ser que habla Moisés, el que amonestaba. Pero yo creo, no estoy diciendo que no sea Moisés, pero creo que era Dios hablando, y Moisés era un mediador nada más, como soy yo, y Dios mismo dándole, amonestándole por medio de esa ley que le estaba dando, y mostrándole sus pecados. Y fíjese, ¿se acuerdan del capítulo número 3, capítulo número 4 de de Hebreo que estuvimos viendo? ¿Qué pasó? Se endurecieron, amados. ¿Cómo empezó esta serie? Esta es la última exhortación que hay. Acá, por lo menos, ¿y qué le está diciendo? No rechacen, vez tras vez. No pueden decir que Dios no fue misericordioso, que Dios no clama por medio de sus pregoneros, que no hay un Noé que está gritando ahí, que vengan, se acerca el día del juicio final. Dios va a juzgar todos los pecados, la borrachera, la fornicación, el adulterio, la hechicería, los chistes verdes, las bromas que se hacen, toda esa palabra corrompida, Dios va a juzgar. Viene un día donde juzgará, por más que el hombre se ría y se burle, va a venir un día como los días de Noé. Dios va a pasar y va a remover todas estas cosas que están ahora así que vemos nosotros sólidas, y va a establecer un reino que es inconmovible, que va a durar por los siglos de los siglos. Todo esto que las personas que ven, que se quieren aferrar como los días de Noé, que se agarran a sus cosas materiales y no la quieren soltar, se van a hundir juntos con ellas, amados. Y nadie está diciendo que usted se quede ahí, se ponga con un coso de blanco y suba a una montaña a esperar al Señor. No estamos diciendo eso. Pero mientras vive acá hay que comer y trabajar, pero que su mente siempre esté en las cosas del Señor y no se aferra a las cosas de este mundo, amados, porque este mundo va a pasar. Todo, por eso dice, el autor dice, mirá, le está diciendo, no deseche al que habla. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreo vemos que se endureció y murieron ellos. ¿Cuántos de esos murieron, amados? Vemos miles y miles, y la historia de la iglesia en Israel nos muestra cómo Dios, en ese antiguo pacto, acuérdense, murieron muchísimos. Yo no me acuerdo, creo que lo tenía anotado en el capítulo número 10, ¿era? Capítulo número 10, pero no me lo acuerdo. A ver,
versículo 26. Hebreo capítulo 10, versículo 26. Fíjese porque dice que no desechen la gracia de Dios. Volvamos a Hebreo capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué es esto voluntariamente? Bueno, que voluntariamente, ¿se acuerdan que era? Voluntariamente dice, no quiero saber nada con Dios, no me venga con esas cosas. Eso es voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento, ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad, amado, del Evangelio. Dice, no quiero. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que ha devorado a los adversarios. Lo mismo es acá en Hebreo, capítulo 12. Dios, fíjese lo que dice en el capítulo 12 de acá de Hebreo. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el capítulo 12? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Termina así capítulo número 12. Volvamos al capítulo número 10. ¿Qué dice? Dice, sino, capítulo 10, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Adversarios qué? Son aquellos que se oponen al Evangelio, que no quieren saber nada con la gracia que Dios extiende. El que viola la ley de Moisés, acá viene, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensarás que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y siendo ofrenda al Espíritu de gracia? ¿Ves? Ofrenda al Espíritu de gracia. No quiero saber nada. Eso es el pecado imperdonable. ¿Qué imperdonable? Porque lo único que te puede salvar, la sangre de Cristo, el Evangelio. Dios te está extendiendo, te dice que hoy es un tiempo de gracia y no quieres saber nada, ya no hay nada que hacer. Esa persona, de alguna forma que usted no lo entienda, está diciendo así, no quiero saber nada con esta sangre de Cristo. No quiero saber nada. Y entonces fíjese lo que dice así, pues ya conocemos que dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Amado, creo que era en el capítulo número 2 y en el versículo número 1. Entonces el Señor seguía advirtiendo a lo largo de toda esta serie, no desechen la gracia de Dios. Versículo número 1 del capítulo número 2 de Hebreo. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que, escuche, así empezó el autor, nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Y acá lo mismo sigue diciendo, versículo 25 del capítulo número 12:25. Mirá que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que no desecharon a que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Amado, es una advertencia fuerte. Si usted no está en Jesucristo, hoy es un tiempo de gracia. Si usted tiene vida, el día que usted muera va a descender a los infiernos, va a estar esperando por lo menos el día del juicio final. No creas a gente que andan por ahí, los testigos de Jehová, que dicen estos testigos de Jehová que usted no va a sufrir, que no existe el infierno. Existe el infierno. Y hay un fuego preparado para usted. Búrlese todo lo que quiera del Evangelio, pero llegará un día donde usted descenderá al infierno. Todos esos pecados que hizo a la luz que lo vieron las personas, o en las tinieblas, en la oscuridad, saldrán a la luz. Y usted va a ser juzgado. Pero no tiene que llegar ese día. Hoy es un tiempo de gracia. No deseche el Evangelio. Puede venir a Jesucristo. El autor sigue hablando, fíjese lo que dice. La voz, versículo 26, de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también desde el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica, escuche, la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas para que se queden inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y la última parte que dice entonces, la cual conmovió entonces la tierra. Acuérdense, esa voz que conmovió la tierra, esos estruendos que ellos tuvieron temor, eso no se va a comparar, como dice segunda de Pedro capítulo 3, que va a venir Pedro nombrando, creo que es Isaías 65, esos cielos y nueva tierra que habla Apocalipsis versículo 21, donde su voz va a tronar.
Se va a abrir los cielos y va a descender el Señor. Usted no lo va a ver así, que va a venir con relación al pecado. Él va a venir a juzgar a las tierras, a las naciones, a toda persona, amado. Entonces todo aquel que rechaza el Evangelio que usted le dice, no le rechaza a usted, le rechaza a Cristo. Y el que rechaza a Cristo, rechaza al Padre, que envió a su Hijo. Fíjese, dice así, nombrando creo que es Ageo capítulo 2, versículo 6. Por cuestión del tiempo no me da, pero si quiere anotarlo, a esta parte que dice, que el autor dice una vez, indica la remoción de las cosas movibles ahí. Bueno, Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7. Estas cosas que está hablando, que habla acá, está hablando el profeta de la segunda venida del Señor Jesucristo. La que dice en 2 de Pedro capítulo 5, Isaías 65, Apocalipsis versículo 21. ¿Qué es esto que dice ahí? Indica la remoción de las cosas movibles, las cosas hechas para que se queden inconmovibles. Lo que está diciendo que en la segunda venida de Jesucristo, todo lo que usted ve, toda esta tierra, aunque algunos creen que cuando habla de ese fuego consumidor no significa que va a consumir la tierra, pero sí purificar. Creo que es en el sentido espiritual. El asunto es que Dios va a exterminar, purificar todo lo que usted ve. Toda la gente que usted lo ve que tanto se esfuerza, tantos años. ¿Cuántas personas ustedes ven que se esforzaron por tener una casita, por tener un auto y hoy ya murieron? El auto que usted se esforzó o la persona que tanto usted quiso está con otra persona. Ya ni siquiera existe más en su mente, ya no se acuerda de esa persona se ríe con otra persona, vive con otra persona, duerme con otra persona, su auto seguramente lo vendieron. Usted no va a existir más. Todas esas cosas que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y le dedica tanto tiempo, van a terminar. Y con esto no estamos diciendo que caigan en el error de los tesalonicenses, que ellos creyeron que Jesucristo venía y dejaron hacer todas las cosas. No, los extremos son malos. Pero esta gente, el autor le está diciendo, no vuelvan a esas cosas. Y dentro de una de esas cosas que estaba el antiguo pacto. Le está diciendo ahí, en Hebreo capítulo 8:13 dice que el santuario, hablando de él, y los sacrificios, todo eso, iban a pasar. No se aferren a esas cosas, no se aferren a este mundo, como el Hebreo capítulo 11. Vayan caminando mientras viven en este mundo, pero sigan, somos peregrinos, somos nómadas de alguna forma. Sí, hay que comer, hay que vivir en un lugar, pero nosotros no tenemos la mente fija en este lugar, acá. Es como que uno viaje de un lugar a un país. Usted va disfrutando de las cosas y va comiendo y va disfrutando, pero tu mente está a dónde va. Es ahí donde tenemos que ir. Todo esto va a pasar. ¿Y qué va a quedar? Las cosas inconmovibles. ¿De qué es? Es un reino que nos habla en Salmo 2. Es un reino inconmovible, un reino eterno, un reino duradero, que es el reino de Jesucristo. Y ahí estamos nosotros. Ahí está la invitación. Entonces, teniendo todas estas cosas, dice ahí el autor, nos da una exhortación final. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Usted nunca ha recibido algo de una persona y le ha dado cosas y de alguna forma nosotros hemos sido ingratos? Y hoy volviendo la mirada para atrás dice, fui un ingrato, fui una ingrata, tuve estas cosas. Pero fíjese lo que dice, no seamos como Esaú, amado, que tenía la primogenitura, tenía todo eso y se lo desechó por las cosas, por un plato de guisado, por lo que sea. Puede ser una persona, una profesión, y dejó las cosas del Señor para lo último. Vuelvo a decir lo mismo, no caigamos en el error de los extremos. Que dejo todo, entonces vivo dentro de la iglesia. No, amado, pero que no todas esas cosas no se ocupen en una idolatría. Entonces, ¿cómo debemos responder? Porque ante la respuesta, Dios dice que habiendo hablado muchas veces, en los tiempos nos habla ahora por medio de Jesucristo. Entonces, ahora no estás hablando. Ahora si Dios está hablando, ¿cómo debemos responder? ¿Responder a qué? Responder al Evangelio, amado. Esto es lo que entiendo. ¿Cómo? Bueno, ya se te da Jesucristo, vengo a la iglesia. No, fíjese lo que dice ahí. Dice, un reino inconmovible. ¿Qué tenemos que tener para con él? Gratitud, versículo número 28. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué es lo contrario de una persona que no tiene gratitud? Es una persona ingrata. ¿No escuchan esas canciones que dicen ingrata? Habla de una mujer que no le fue, que no sé qué.
sufre. Bueno, una persona ingrata que no es agradecida, como esos 10 que fueron sanados y volvió solamente uno, agradecido. Una persona que es salvada por Jesucristo se agarra, le sirve como esa señora que le sirvió Magdalena o muchos de los discípulos, le sigue, le quieren servir al Señor con gratitud, porque son libres, reconocen lo que el Señor los libró. Pero no le quieren servir porque la ley le dice, porque el pastor le dice, porque la membresía le dice, porque la confesión le dice. No, le quieren servir porque, como dice Romanos capítulo 12, versículo creo que es 1. Ahora, a ver si me acuerdo, voy a ir con mi Biblia más rápido. Les dije, Romanos 12, 1, ¿no? Romanos capítulo 12, 1. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que la comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, amados, tenemos que servirle al Señor ahora en sacrificio vivo, con nuestras vidas, con nuestra mente, en todo lo que hagamos. No es solamente dentro de la iglesia, cuando yo salgo acá adentro, afuera, como decía Pablo, tanto estoy presente, estoy ausente. No tiene que estar pastor así. Ah, sí, muy bien, porque me está mirando. No, porque Dios lo está mirando, Corán Dios me está mirando todo el tiempo, así. Yo estoy en la presencia de Dios y todo eso no es que tengo un temor si no me va a mirar. No, es que yo estoy seguro que me está mirando, estoy desnudo ante sus ojos y le sirvo a Él con temor y temblor, aunque no puedo hacerlo en la perfección. Pero sí sé que tengo que hacerlo así, y eso es ser una persona agradecida, amados. Porque la persona cree que Dios le salva y ya está. Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, me salve y ya está. Pecaremos por la gracia de Dios. No, amados, si peco, pido perdón, me levanto y sigo caminando. No me quedo ahí. Vivo una vida agradecida en lo que sea, amado, en lo que sea que el Señor me ha dado. Debo servirle con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero este temor no me debe producir a mí, si yo me voy a juzgar, me va a consumir si no trabajo. No, veo al testigo de Jehová como golpea la puerta. ¿Por qué está haciendo así? Porque tiene temor y temblor a la sociedad de Guató, pero la persona que da al lado que está así, le está controlando, mirándolo a ver si hace, quiere portarse bien. Usted pregunte a un testigo de Jehová si es salvo. Pregúntele a un testigo de Jehová. Va a decir, no soy salvo. Pregúntele a un judío. Pregúntele al judío, vaya a Jerusalén y pregunte si es salvo. No lo sabe. Dice que el día del juicio Dios va a juzgar las obras y de acuerdo a cómo se conforme a cada uno, Dios va a hacer. No, pero la Biblia nos dice que podemos ser salvos ahora, por medio de Jesucristo. ¿En qué? En ese sacrificio que se llevó en la cruz. Entonces tenemos acceso, dice como el libro capítulo número 10 de Hebreo, se abrió ese velo, tenemos acceso con una mente, una mente y una conciencia que ha sido limpiada, nuestra conciencia por medio de la sangre de Jesucristo. No tenemos que volver a ese antiguo pacto. Me queda todo esto que tengo acá anotado. No me da tiempo de darlo, pero es así, amados. Lo importante sea dicho. Si Dios le ha hablado a su corazón, no sea como Hebreo capítulo 3, versículo 4. Perdón, capítulo 3 y capítulo 4. Dice que muchos se endurecieron. Se endurecieron los corazones, amados. Voy a lecturar para ir cerrando. Capítulo número 3. Fíjese lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación. Dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortémonos los unos a los otros cada día, entre tanto que existe hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es así. Por eso el día de hoy le quise poner que no desechen la gracia de Dios. Si nosotros estamos en Jesucristo, entonces sigamos adelante sirviéndole con un corazón agradecido en cada cosa que usted hace, amado, por más chico que parezca.
Y si lo digo por experiencia propia. Porque en una época yo era orgulloso. Yo digo, me va a poner acá. Me va a poner en este barrio, en esta gente, en un aula. Después entendí, un día dando una prédica, no me acuerdo qué era de las parábolas, y ese texto a mí me derrumbó y cambió mi mente. Que decía, cuando me tuve que hablar de esa parte que decía, él venía y decía, bien siervo, en lo poco me fuiste fiel. Y eso me llamó la atención. Pero no es que dije, pobrecito, yo soy un pobre siervo fiel y en esto poquitito. No, me llamó la atención que sea lo que sea. Si Dios me puso, cuídame esto hasta mi venida. Para mí eso es precioso, porque el Señor me dijo, cuídamelo. Así, por eso. Pero no estaba en mi orgullo que, en esto, y a usted lo puso a eso con semejante. No, amado, el Señor me puso esto. Y cuando Él venga me dice, ¿me lo cuidaste? ¿Qué hiciste? ¿Lo multiplicaste? ¿Cómo fue? Entonces, eso es lo importante. Lo que le haya puesto el Señor, en eso trabaje. Porque el Señor lo puso a hacer una obra. Entonces, esté contento. Y eso es ser agradecido. Usted podría estar en el mundo. Yo podría estar en el mundo. Mira hacia atrás su vida. La mía, la de usted. Todas las cosas que hizo. Dígame, Dios le podía haber entregado como muchas personas que usted conoce. Y el día del juicio estar clamando. Amados, entonces, seamos agradecidos. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, con un corazón, Señor, contento y agradecido ante usted, Señor. Gracias, Señor, por habernos traído hasta acá. Gracias, Señor, porque usted Señor, abrió nuestra mente, nuestro entendimiento para escuchar la voz del Evangelio, Señor. Horrenda cosa sería para nosotros, Señor, escuchar esa voz de trompeta, Señor, en ese día donde usted venga a juzgar a las naciones, Señor, y saber, Señor, que nosotros no éramos salvos, Señor. Gracias, Señor, le pedimos que nosotros sigamos sirviéndole con un corazón, con gratitud a usted, no sirviéndole por medio de la ley, por la iglesia, por el pastor, sino por un corazón que tenemos agradecido, Señor, por esa salvación que usted nos ha dado en Jesucristo, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.